Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio. Yo soy Paul Ramírez y seré el anfitrión en este live sobre todo sobre la migraña. Nos acompaña el doctor Jesús Montes y él nos ayudará a resolver todas estas dudas que nos hicieron llegar y que, claro, si en la sesión surgen más, nos podrá ayudar a resolver. Antes de iniciar, vamos a dar un breve contexto sobre la migraña, que es un padecimiento común que algunos hemos experimentado constantemente, pero en este caso es bueno saber qué lo provoca y cómo podemos controlarlo adecuadamente. Dentro de las preguntas que nos hicieron llegar son, vamos a partir esta sesión en varios temas, iniciando con eh, cómo podemos entender o cómo entiende la gente la migraña, cuáles son los mitos y las realidades sobre la migraña, también cuáles son algunos tratamientos que nos pueden ayudar a aliviar. Entonces, comencemos con la primera pregunta. Ah, creo que no lo escucho, Doc. Hola, hola, ¿cómo Ah, están? sí, Aquí estamos. perfecto. Entonces, doctor, para comenzar, mucha gente nos pregunta cómo podemos distinguir una migraña de un simple dolor de cabeza. ¿Cuáles son esos síntomas característicos que nos hacen pensar que es migraña? Ok, pues bueno, buena tarde a todos, espero que estén muy bien. Y pues sí, ¿no? La migraña definitivamente a veces es un poquito difícil, incluso para nosotros en el consultorio poder distinguirla, pero pues sí es importante que aquí nosotros hagamos un interrogatorio adecuado con los pacientes, ¿no? Generalmente la migraña sí va a tener unas características bien específicas que la van a diferenciar de un dolor de cabeza normal, ¿no? Entonces, incluso aquí es bien importante saber, creo que todos, o al menos la gran mayoría de las personas que seguramente estamos aquí conectados, en algún momento de nuestra vida, lo más probable es que sí hayamos padecido de algún dolor de cabeza, desde leve, moderado o hasta intenso. Y es en estos, justamente donde, en estos dos últimos, donde llega a ser moderado a intenso, en donde incluso, por moda, si quieres decirlo así, ¿no? Porque hemos escuchado que alguien dice, es que tengo migraña. Lo podemos confundir simplemente con un dolor de cabeza intenso, cuando no es así. La migraña tal cual es un trastorno, de acuerdo, que sí, evidentemente se caracteriza por un dolor de cabeza o cefalea, como lo conocemos también aquí en el ámbito médico, ¿no? Pero ojo, aquí la cuestión es que si estamos hablando de migraña, tiene que ser generalmente unilateral, o sea, me va a doler un lado de la cabeza, ¿no? Otra característica que tiende a presentar estos dolores migrañosos es que llega a ser pulsátil, o sea que es un dolor que no es que esté ahí constante, sino que, pues sí, como su nombre lo dice, sentimos como que algo pulsa, ¿no? Ahí en ese lado de la cabeza. En cuanto a la intensidad, es evidente que va a ser de moderada a intensa. Aquí es un poquito difícil porque el dolor tal cual no es algo que nosotros, yo como médico, no es algo que pueda medir muy objetivamente, como la temperatura, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente decimos que tiene fiebre, le ponemos el termómetro y el termómetro marca arriba de 38 grados cuando decimos que es fiebre, ¿no? Aquí en el dolor es un poquito subjetivo. Cada uno de nosotros tiene un umbral del dolor. Entonces, pero pues para ese paciente es bien importante que lo describa como moderado a intenso, ¿de acuerdo? Y otra característica de la migraña es que tiende a agravarse con la actividad física, ¿de acuerdo? O con cualquier otro tipo de actividades no físicas, pero sí diarias. Tal vez estoy trabajando, me cuesta este trabajo, pues ponerme a trabajar, ya sea en la computadora, en cualquier otra actividad. Lo que lo va a distinguir bien importante de un dolor de cabeza, por así decirlo, normal, es que la migraña tiende a tener síntomas acompañantes o síntomas que van a ser muy específicos de la migraña, como presencia de náuseas, presencia de intolerancia a la luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de migrañas sí es importante que lo podamos, que lo podamos distinguir, y eso es lo que lo caracteriza. A diferencia de un dolor de cabeza, el dolor de cabeza normal
tiende a sentirse como opresivo, tiende a sentirse como de intensidad media o leve. Generalmente esto no se agrava con la actividad diaria y no tiene síntomas acompañantes, ¿de acuerdo? Es un dolor de cabeza y punto, por así decirlo. Pero sí, Ok. aquí lo podemos referir diferente de persona a persona, ¿no? En esto que nos comenta que es diferente para cada persona, entonces, bueno, dentro de las preguntas que nos hicieron, algunas van orientadas hacia si hay detonantes, digamos, muy marcados que podrían desencadenar que un dolor de cabeza se intensifique y se vaya hacia migraña o que llegue directamente a una migraña por alguna eventualidad o algún suceso. ¿Hay alguna Ok, relación? llega a haber relaciones, aquí de igual manera va de paciente a paciente, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de migraña sí llega a haber ciertos detonantes y la literatura tal cual, hay varias guías, ¿no? Tanto la guía mexicana que nosotros conocemos como las guías de práctica clínica, toda la investigación en pacientes mexicanos, pero también hay guías tanto internacionales en las cuales se han hecho estudios a nivel mundial, por así decirlo, y sí se han encontrado diferentes tipos de detonantes. Y es bien interesante hablar de esto porque incluso eh, un detonante puede ser algún tipo de alimento, dentro de los que principalmente se relacionan con el desarrollo de migraña es vino tinto, curiosamente. A muchas personas de repente que consumen vino tinto les duele la cabeza porque tiene una sustancia que se llama nitritos, ¿de acuerdo? Hay otros tipos de desencadenantes como pueden ser luces estroboscópicas, estas luces que prenden y apagan, ¿no? El alcohol, incluso algunos el fumar, muy importante y que se ha descrito últimamente la presencia de estrés, ¿de acuerdo? No romanticemos el estrés también puede ser un detonante muy importante de este dolor migrañoso y cuestiones que a veces no nos parecen importantes, pero alteraciones de cómo dormimos, alteraciones del sueño llegan a desencadenar estos eventos de migraña. Entonces, generalmente aquí la recomendación cuando podemos detectar a un paciente que posiblemente tiene migraña o que ya definitivamente en el consultorio, en el interrogatorio, vemos que tiene migraña, es que ese mismo paciente le dejamos, por así decir, la tareita de que analice su día a día, que analice cómo es que va presentando él estos episodios de migraña, ¿no? Que cumpla con los criterios que dijimos hace rato y que empiece a analizar en su día a día si puede detectar algún factor que pueda desencadenarle esa migraña. Ok, ahorita que me comenta todo eso, yo tengo conocidos que de repente comentan mucho que sufren de migraña, entonces no sé si haya relación igual que, no sé, entre familiares sea hereditario por ciertas cargas laborales o ciertas, lo que me comenta, inducción de injerta de alimentos o algo así, que desarrollen más susceptibilidad a hacer, bueno, a tener migraña. ¿Existe alguna relación? Si entendí bien como esta pregunta clásica, ¿no? De factores como genéticos, hereditarios. Ok. En este caso, fíjate que sí tiene cierta tendencia genética. En un estudio que se realizó, no me acuerdo muy bien cuándo fue, pero se estudió muchas familias que tenían un diagnóstico de migraña. Entonces, esos hijos de esas familias que tienden a tener esa migraña, pues sí, definitivamente sí hay un factor genético. Se han incluso analizado a nivel molecular diferentes genes que llegan a estar relacionados con la presencia de migraña. Y esto pues vaya, no nos vamos a poner como muy técnicos ahorita, pero sí a nivel genética, a nivel expresisto ciertas alteraciones en estos pacientes que tienen una sobreexpresión de ciertos genes que hacen que las neuronas, porque al final estamos hablando de cerebro, ¿no? Al final estamos hablando de una patología a nivel cerebral en la que las neuronas de estas personas tienden a ser más sensibles a estos desencadenantes, ya sea a la actividad física, a las luces, a este tipo de nitritos que se encuentran en algunos alimentos, por decir algo, y que estas neuronas, al ser más sensibles, empiezan con toda la cascada de factores que van a desencadenar una migraña, un dolor muy intenso. Entonces, sí se ha visto, ¿no? Esta relación genética.
Entonces, aquí también dentro del interrogatorio, lo que hacemos en la consulta es preguntar a los pacientes sobre tu mamá, tu papá, generalmente familiares de primera línea, o sea, pues familiares sanguíneos tienden migraña, entonces ya por ahí nosotros vamos pues viendo ese caminito, ¿no? De que probablemente sí tenga ese diagnóstico. Ok, aquí en el chat nos preguntan que si se puede confundir o cómo no confundir la migraña con la presión alta. Ok, ese es algo bien importante, ¿no? Porque generalmente, los pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿no? O que por alguna cuestión tal vez emocional, alguna cuestión de actividad física tienden a generar un dolor de cabeza, es lo que mencionábamos al inicio. Si tú eres un paciente que tal vez tiene una enfermedad ya subyacente, ¿no? Como en este caso, el ejemplo claro que ponen que es de hipertensión, generalmente ese tipo de dolor llega a ser un poquito diferente. El dolor de la presión elevada llega a ser a veces incluso de manera de diadema, ¿no? Porque es una presión de manera tensional, es una presión, es un dolor de cabeza, perdón, que se puede llegar a sentir opresivo en toda la cabeza. Y obviamente aquí es bien importante, hay factores o signos que nos indican un dato de alarma. Cuando tienes un dolor de cabeza y tú ya sabes que eres hipertenso y tienes un dolor de cabeza de este tipo opresivo que incluso llega pues sí, llegar a ser incapacitante porque puede ser hasta de una intensidad moderada e intensa, hay que checar la presión arterial, ¿no? Pero bien importante, generalmente en este tipo de dolores por hipertensión no va a haber síntomas o generalmente no llega a haber estos síntomas acompañantes que es si nos vamos por estadística, el mayor síntoma acompañante de una migraña es esta sensibilidad a la luz, esta sensibilidad al sonido. Entonces, en los dolores de subida de presión, por ejemplo, generalmente no va a haber esos síntomas. Es el dolor de cabeza meramente y tal vez un poquito de sensación como de disminución de energía, ¿no? Pero es así como tal vez podríamos diferenciarlo, ¿no? Y como te mencionaba, generalmente un paciente que ya tiene un diagnóstico de hipertensión va a saber, incluso se acostumbran, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Hijo, cuando me duele la cabeza así, ya sé que puede que se me haya subido la presión o no me tomé mi pastilla, se me olvidó, que es lo que desafortunadamente llega a pasar mucho, ¿no? Que se me olvida tomarme esa pastillita. Ok, correcto. Bueno, en esta parte ya queda un poco más claro lo que es la migraña, igual para todos los que nos están oyendo. Eh, Vamos a pasar ahora con las dudas que infieren más sobre los mitos y realidades. Y aquí veo una que me llamó mucho la atención, y es que si la migraña tiene cura, o es algo con lo que se tiene que vivir. Ok, interesante. Definitivamente no es como que tenga cura, ¿no? Porque la migraña está bien descrita que son episodios que te pueden dar en meses. Generalmente cuando te dan más de 15 episodios en 3 meses, se describe que ya es una migraña crónica y definitivamente al momento pues no hay una cura. ¿Se puede controlar muy bien con medicamentos? Sí, sí se puede controlar muy bien. Actualmente, hoy en día, en las prácticas tanto mexicanas y las prácticas internacionales, hay diferentes tipos de medicamentos, ¿no? Que, ojo, también aquí en los medicamentos es todo un mundo. No podemos de repente utilizar ciertos medicamentos con todos los pacientes. Lo que siempre les digo a mis pacientes en la consulta, pues no somos receta de cocina. Bien importante saber individualizar ese tratamiento con todos y cada uno de ellos. Bien importante saber que en este caso debemos estudiar no solamente este dolor de cabeza, sino todo lo que rodea a este paciente. Ok, entiendo. Bueno, ahorita voy a lanzar una pregunta para toda la audiencia y, bueno, para dar más adelante respuesta a otro tipo de dudas que puedan tener. Otra de las preguntas, regresando a las que tengo aquí ya como preparadas, mm, no le entiendo muy bien y a ver si usted me puede apoyar, que habla sobre la migraña con aura, ¿es una forma más Ah, severa o ok. implica algo diferente al tratamiento, en el tratamiento? Ok, igual, muy buena pregunta. Aquí es bien importante que podamos distinguir cuáles son los tipos de migraña, porque sí hay tipos de migraña, ¿no? Ya ven que a nosotros en medicina nos gusta hacernos bolas con todo eso.
Pero es bien importante sí poder entender que hay diferentes tipos de migraña, ¿no? Y lo más importante es que siempre pues busquen una consulta. Si tienen de igual manera alguna duda muy puntual, pues para eso pueden consultarse aquí en la aplicación. Los médicos los van a estar atendiendo porque les digo, resultaría un poquito difícil ahorita con cada uno de ustedes, ¿no? A ver, tú tienes este tipo de migraña, tú tienes este tipo de migraña. Pero a grosso modo, hablando en específico ya de esta migraña con aura, ¿no? ¿Qué es un aura? Nosotros describimos la migraña con aura como la presencia de este dolor migrañoso que ya vimos de qué características es, ¿no? Que es unilateral, que es pulsátil, de intensidad media a severa, que puede tener estos síntomas acompañantes, ¿no? Que durante la crisis migrañosa tengo esta sensación de que sensibilidad a la luz, sensibilidad a sonidos, pero el aura está descrito como un síntoma que te avisa, por así decirlo, que te va a dar un ataque de migraña, ¿no? Y esa aura puede ser muy variada. Está descrito que puede ser desde sensaciones en tu cuerpo, que es un aura sensitiva, en donde algunas personas han descrito que se les hormiguea el cuerpo, ¿no? Esto es bien interesante. Ahora, es bien importante que alrededor del 25% de las migrañas presenten este tipo de auras. Entonces, el aura sensorial es uno de esos. Muy raro, es muy raro el aura del lenguaje en donde algunas preguntas empiezan a trabarse, como que en las palabras, como que empiezan a tener cierta dificultad para pronunciar algunas palabras o se les olvidan algunas palabras, ¿no? Hay otro que está escrito como el aura motora, que es todavía mucho más rara cuando tenemos debilidad, pero muy marcada en una parte del cuerpo en donde, híjole, ya sé que si dejo de mover este brazo o empiezo a tener dificultad muy marcada para mover las manos, me va a dar un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, ese tipo de síntomas son el aura, algo, un síntoma que te avisa siempre, siempre, siempre y que está constante antes de que empiece ese dolor de cabeza, ¿no? Esa es la cefalea con aura. Y definitivamente la cefalea sin aura es, llega el dolor y ya te dio la crisis, ya no te avisó tu cuerpo que iba a llegar el dolor. Wow, qué interesante. No sabía que había como tantos tipos, o sea, sí sabía más o menos que de repente los dolores de cabeza pues significaban como cierto malestar, pero que sea casi como predictivo, porque bueno, así lo entiendo, que si una parte del cuerpo como que la sientes rara, que te vaya a dar un ataque de migraña, eso es algo nuevo. Este, Otra de las preguntas que tengo aquí, que va muy de la mano Antes con lo que del tal dolor. vez... Perdón, perdón, creo que te interrumpí. No, lo escucho, lo escucho. El dolor o antes de que cualquier persona le dé un ataque migrañoso, créeme que en la fisiología del cerebro, ¿no? En todo lo que tiene que pasar a nivel molecular para que se desencadene una migraña, pasan toda una serie de reacciones químicas, ajá, en las que justamente conllevan a que antes de eso, toda esta serie de reacciones químicas puede provocar el aura. Entonces, sí es bien importante poder detectarlas, sí es bien importante poder conocer tu cuerpo, ¿no? Que tú empieces a ver justamente qué es lo que está pasando para que puedas decir, hijo, le voy a tomarme ahorita un medicamento, tal vez para prevenir la migraña, o pues si ni modo, ya tengo el ataque, pues vamos a dar el medicamento, ¿no? Pero justamente teniendo esto en cuenta, si tienen todavía una duda más a fondo, no duden en agendar con sus médicos generales en la aplicación, porque pues al final eso es lo que está descrito en la sintomatología, ¿no? Pero así como les digo, puede haber una aura motora que tal vez yo no sabía que podría relacionarse con un dolor de cabeza. Entonces, si ustedes se consultan, pues pueden tal vez llegar a ver que lo que tenían sí es una migraña, ¿no? Y no estar buscando tal vez en Google qué me pasa si tengo debilidad de la mano y después me duele mi cabeza, créanme que les va a dar un diagnóstico Google súper erróneo. Entonces, por favor, consúltense ustedes mejor, ¿no? Sí, en eso tiene mucha razón, Doc. Y aprovechando, bueno, es que la mayoría que está aquí cuenta con mi Doc Online, pues es más fácil que vayan rápido y se consulten, porque así como yo que no sabía que existía la migraña con aura, pues mucha gente a lo mejor tiene padecimientos
que no está seguro si lo puede conducir a una migraña o a otro padecimiento. Entonces, hay que aprovechar que tenemos la aplicación y consultarnos. Del chat nos mandan otra pregunta que, pues bueno, sí me genera un poco de duda. Nos preguntan que si es cierto que el orgasmo puede ser un factor desencadenante de dolores de cabeza o migraña. Y por otro lado, también nos comentan que leyeron por ahí si la actividad sexual también puede aliviar este dolor. Ok, eso es bien interesante. Generalmente, en cuanto a los factores desencadenantes, como estos alimentos, estrés, el principal factor desencadenante es el estrés emocional, con el 80% de posibilidades de que las personas que per se ya tienen una migraña diagnosticada, o tal vez que no sepan y simplemente lo estaban confundiendo con un dolor de cabeza muy intenso, estas personas, el 80% de ellas van a desencadenar una crisis migrañosa por estrés emocional. El 80% de ellos. De ahí le seguiría hormonas, porque hay un tipo de migraña que sí se relaciona con el inicio del periodo menstrual, ¿no? Entonces, por aquí las mujeres que estén en este live, por ahí empiecen a pensar, ¿no? Si de repente, antes, durante o después incluso de su periodo menstrual llegan a tener un dolor migrañoso, que repito, unilateral, pulsátil, con algún síntoma acompañante, puede deberse a esta variación de hormonas, ¿no? Y dentro de eso, pues se van Y sí, curiosamente, la actividad sexual, para responder a la pregunta, el 5% de los pacientes refiere que la actividad sexual llega a desencadenar migraña. Es de los últimos factores desencadenantes, pero pues sí, sí es verdad. Y por el contrario, sí, también es real que a veces la actividad sexual llega a disminuir los ataques migrañosos por esta liberación de endorfinas y pues regulación de algunos neurotransmisores a nivel cerebral que generan el placer. Entonces, sí, es real. Wow, todo esto de la migraña, yo creo que solo era un dolor de cabeza normal, bueno, no normal, sino más fuerte, pero ahora veo que está desencadenado a muchas cosas. Ya tengo las respuestas de la pregunta que se lanzó hace un momento, entonces vamos a darles seguimiento para que nos Claro, apoye a resolverlos, ¿ok? Nos comentan que lavarse los dientes, tomar una ducha, colocar, bueno, la pregunta es, ¿qué cosas raras has intentado para quitarte la migraña? Y aquí una de las que nos comentan es que es lavarse los dientes, tomar una ducha, colocarse una compresa fría en la frente o acupuntura. ¿Eso tiene alguna relación ok. con el alivio? Sí, generalmente estos factores son, si lo haces es porque has visto, lo más probable es que realmente te funcione, ¿no? O sea, sí hay diferentes tipos de prácticas que nosotros tal vez de manera inconsciente llegamos a hacer como meto a bañar, ¿no? Y generalmente estos baños llegan a ser como con agua fría o caliente. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral algo que acompaña a una crisis migrañosa es lo que se conoce como vasodilatación, o sea que las venas se dilatan, como que se extienden, ¿no? Y es esa parte de la vasodilatación es el último, como la última reacción que pasa a nivel cerebral y es producto de una liberación de unos agentes inflamatorios a nivel cerebral. Entonces, cuando nosotros regulamos esa vasodilatación, pues sí estamos aportando a que disminuya el dolor, a que disminuyan esas sensaciones de dolor. Entonces, sí llega a pasar. Y la acupuntura, perdón, pues realmente también está descrita que llega a no ser el tratamiento definitivo para la migraña, pero sí es una práctica que muchas personas llegan a hacer para pues tener esta mejoría, ¿no? Ok, es interesante como ya comenta que algunos tratamientos que uno no sabe que ayuda a aliviar, pues sí terminan haciendo como el trabajo de calmar el dolor. Dentro de estos, Sí, comentando claro. lo del agua caliente y todo esto, algunos de los que nos mandan pues van referidos hacia meter los pies en agua caliente, agua tibia, o incluso agua con sal mientras se ponen de repente algunos otros trapos, bueno, trapos fríos en la cabeza. Esto como de mediar la temperatura de esa forma también puede.
ayudar en general o pues solo es como la paciencia o el relajarse que ayuda a que te calmes? Sí, pues la verdad es que sí, porque al final todas estas cuestiones inducen a que tengas alguna respuesta como de relajación. Y si tomamos en cuenta lo que mencionamos hace rato, ¿no? De los factores desencadenantes, si el 85% de las migrañas llegan a tener un desencadenante, un factor emocional, pues el hecho de que te metas a bañar, de que te relajes un poquito con agüita en tus pies, que te pongas estos paños, que controles tu temperatura, que te pongas tal vez en una posición cómoda, que te desconectes tal cual por ese factor desencadenante, pues va a tener una mejoría, ¿no? Entonces todo va relacionado. Ok, y por lo contrario, hay uno de los comentarios que nos comenta que se jala el cabello en la zona donde le duele la cabeza. O sea, eso igual podría ayudar o por lo contrario, podría complicar el dolor. Eh, sí, aquí por lo contrario, yo creo que sí podría complicar un poquito el dolor, ¿no? Porque al final pues estás generando también otro tipo de estímulo. Entonces lo ideal sí sería que evitaras eso porque al final pues también te estás dañando, ¿no? Esa parte de jalar el pelo a veces es como una respuesta directa al dolor. Entonces, yo recomendaría no hacerlo porque también pues lastimas la piel cabelluda, lastimas esa zona del cuerpo y por el contrario, pues identificar cuál es el posible detonante, ¿no? Y pues tratar de relajar el cuerpo. Como repito, si el 85% de estas migrañas llegan a tener un detonante emocional, sí sería importante, por el contrario, buscar estas medidas de relajación, ¿no? Ok, correcto. Y la última que nos mandan es que aplican hielo en la sien. O sea, todo eso también puede ayudar a la relajación. Sí, al final esta parte de la temperatura pues juega un papel importante dentro de la vasoconstricción o vasodilatación. El hielo, la temperatura fría, al contrario, ¿no? Al contrario de dilatar los vasos, pues va a contraerlos y pues y provoca que se disminuyan estos estímulos dolorosos. Ok, ok, ok. Dentro del chat ya nos están mandando sus dudas y una va relacionada hacia qué se puede hacer cuando sentimos que va a comenzar una migraña. O sea, es bueno automedicarse, esperar, sufres de migrañas severas o que no sea algo más grave. Ok, en este caso, ahí ya nos dio la clave, ¿no? La misma pregunta, ¿qué puedo hacer en el momento exacto en que empieza, ¿no? O qué puedo hacer para que empeore. Bien importante, en este caso, si ya vimos que es un dolor migrañoso, por lo que entiendo, es sin aura, ¿no? Porque no le avisó, simplemente ya le empezó el dolor de cabeza y las personas que padecen migraña ya saben que aquí empieza el dolor de cabeza y no se va a detener dentro de hasta las próximas 72 horas. Hay personas que llegan a tener migrañas muy prolongadas. Imagínense tener 3 días de dolor de cabeza. Es espantoso. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí es importante que ustedes, en el momento en el que detecten que empieza el dolor, puedan utilizar algo que se llama tratamientos abortivos de la migraña, ¿no? Para esto, pues obviamente hay que consultarnos. No les recomiendo que se automediquen a menos de que ese medicamento que vayan a tomar ya haya sido prescrito por su médico y les haya dicho, este es tu tratamiento para cuando empieces con una migraña. ¿Por qué? Porque como todo medicamento, si te tomas una aspirina, por más aspirina que hayas tomado en tu vida, si te tomas un paracetamol, si te tomas cualquier otra cosa, tiende a haber efectos secundarios. Entonces, bien importante que también no nos dejemos llevar de repente por toda la publicidad que hay allá afuera, acudan a consulta. ¿Qué pues lo que mejor puedes hacer cuando ya tienes el dolor de cabeza? Pues tomarte el medicamento que ya te hayan prescrito. Si no han tomado una consulta, háganlo porque el tratamiento puede ir desde, y está escrito así en la literatura y de repente nos hacen burla los médicos porque dicen que recetamos puro paracetamol, pero la verdad es que sí, en la literatura está descrito que 1000 miligramos de paracetamol, o sea, 1 gramo de paracetamol, puede funcionar como tratamiento abortivo de la migraña. Y de ahí siempre vamos escalando el tratamiento. No te respondió esto, pues nos vamos a la siguiente línea, ¿no? Hay incluso
algunos antidepresivos que llegan a funcionarnos muy bien para el tratamiento de la migraña. Hay tratamientos incluso antieméticos, o sea, que controlan las ganas de vomitar, que llegan a ser parte de tratamiento contra migraña. Y de ahí, pues obviamente ya los vamos escalando, pero ojo, no todos los medicamentos son todos para todas las personas. Evidentemente, no todos los fármacos van a hacer la misma acción en todas las personas. Entonces, aquí la clave es, pues, ir a consulta y tomarte el tratamiento, ya sea para prevenir la migraña cuando te da el aura, te tomas tu medicamento y previenes la crisis. O si ya tienes la crisis, pues ni modo, tomamos el tratamiento abortivo y hay que hacer todas las demás medidas que puedan calmar ese dolor, ¿no? Como relajarnos, ponernos tal vez musiquita o definitivamente si somos de esas personas que nos necesitamos meter en un cuarto sin luz y sin sonido, te tomas tu pastilla y te vas a encerrar a tu cuarto, ¿no? Ok, ok. Este, dentro del chat nos preguntan, o que en alguna ocasión vieron un TikTok que ciertos tipos de chocolates pueden ocasionar migraña. ¿Qué tan real es esto? Ok, sí llega a pasar, ¿no? Yo he tenido pacientes en la consulta que me han dicho justamente esta parte del chocolate. He tenido pacientes que me han dicho yo cuando como carne de cerdo también me llegan a dar dolores migrañosos, entonces evito la carne de cerdo a toda costa. Y pues sí llega a pasar. El chocolate generalmente, la molécula que tiende a generar la migraña se llama teobromina. Entonces, sí llega a pasar. La verdad es que sí, sí llega a pasar. Diferentes personas, diferentes cuestiones. Entonces, no es que te comes un chocolate o la persona que tenga migraña, si se come un chocolate le va a pasar. No, eso ya depende la sensibilidad de cada uno de nosotros. Ok, y de acuerdo con lo que nos comenta, igual aquí nos mencionan que la gente que padece migraña por cuestiones emocionales, entonces lo que quiere, lo que las personas que lo padecen, es recomendable que acudan al psicólogo o modificar su alimentación. Ok, esto es bien importante. Si en la consulta vemos que podemos detectar un alimento desencadenante, pues definitivamente hay que evitarlo, ¿no? Porque pues si ya sabes que eso es lo que te va a detonar la crisis migrañosa, pues sí, definitivamente evitarlo, ¿no? Y en cuanto a las cuestiones psicológicas, pues la verdad es que sí, eso es importante que nosotros veamos cuál es el factor de estrés que está desencadenando mi migraña. Aquí, pues la verdad, yo no soy experto, yo sí les sugiero que se vayan a consultarse con psicología también. ¿Por qué? Porque aquí hablamos mucho del manejo del estrés. Hay quienes lo llegan a manejar adecuadamente, hay quien por aquí tiene un factor estresante, ya sabe que tiene que respirar, sabe cómo es esta parte del manejo de esa situación y pues adelante, ¿no? Pero habemos otras personas que definitivamente pues tal vez no tenemos esa práctica de un manejo del estrés, no tenemos esa inteligencia emocional como tan desarrollada. Y pues es ahí cuando empiezo con sentimientos de frustración, sentimientos de culpabilidad, cuestiones incluso muy, muy inconscientes, ¿no? Que llegamos a tener que sí están generando un estrés. Por ejemplo, yo en la consulta de repente he tenido pacientes que tienen estreñimiento o tienen diarrea de repente, ¿no? Y al analizarlos vemos que hay un factor desencadenante o una mala relación con mi pareja o de repente en la mañana me peleé, el famosísimo, ¿no? Híjole, me hicieron enojar y traigo el sabor en la boca bien amargo, me duele el estómago. Si se dan cuenta, todo es una serie de eventos emocionales que al final tienen un factor físico, ¿no? Desencadenan en un síntoma físico. Y en este caso sí es bien importante que sí, sí acudamos al final todos a psicología, no porque hay que quitar ese tabú de que únicamente las personas que van a psicología son porque están locos, que desafortunadamente todavía hay mucha gente que todavía piensa eso, ¿no? Y la psicología debe de ser y debe considerarse como una parte del día al día, así como tú vas a hacerte de repente, no sé, vas a cortarte tu cabello, te pones tu cremita diario porque es parte de un mantenimiento tuyo. El ir al psicólogo también debe de considerarse parte de nuestro mantenimiento, de nuestra salud mental.
porque incluso la Organización Mundial de la Salud hoy en día considera que una persona es saludable cuando tiene salud mental, cuando tiene salud física y cuando tiene salud social. Entonces, dentro de esas tres esferas de salud, la salud mental, pues evidentemente es parte de, ¿no? Claro, pues sí, como dices, es muy importante que se quite ese, como bien lo menciona, tabú, y que el psicólogo no solo es como tema de cosas sentimental, sino que también puede ayudar a la estabilidad, pues de nuestra, en este caso, que evitar que la carga laboral o ciertos efectos en nuestro día a día nos puedan generar este tipo de problemas como la migraña. Nos comparten aquí alguien que acudió con un, dice, neurofisiólogo, que lo que le recomendó es que se debe de evitar desvelarse, el ayuno prolongado, ciclos incompletos del sueño, chocolate, café y huevo. ¿Qué otro tipo de elementos, ya sea de comida o de actividades, debemos evitar para alejarnos más de que nos llegue a dar migraña? Más para Ok. las personas que lo padecen. Claro, no, sí, aquí es bien importante saber que si ya somos unas personas que sabemos que padecemos migraña, justamente tratar de evitar estos ciertos factores. Y lo que te comentó tu médico, el neurofisiólogo, pues sí, si te das cuenta, va mucho a tener un buen rendimiento, ¿no? Ciclos incompletos de sueño es bien importante que los evitemos, que realmente nos dediquemos a descansar, ¿no? Que nos desconectemos de pantallas mínimo una hora antes de dormir, que hagamos una rutina de sueño, ya sea que me meto a bañar, que me hago un tratamiento para la cara, que, no sé, las rutinas de sueño pueden ser desde que leo un libro, mil cosas, ¿no? Pero sí que nos desconectemos de las pantallas y que en ese momento que es para descansar, descansemos, porque en la fase de sueño profunda es cuando viene esta parte de la reparación celular, ¿no? Yo todos los días, si es que duermo bien, viene la parte de reparación celular. Entonces es como reiniciar mi cuerpo. Y si estamos interrumpiendo los ciclos de sueño, pues estamos evitando que mi cuerpo se repare adecuadamente, ¿no? Y le estamos evitando ese descanso. Entonces, si padecemos migraña, va a ser un detonante. El chocolate, el café, justamente, y algunos alimentos por ciertas moléculas que tienen, ¿no? Pero repito, esto no es receta de cocina, es individualizar justamente para cada persona. Si tú eres una persona que come chocolate y tiene migraña y te das cuenta que por comerte no pasa nada, pues no vas a dejar de comer chocolate, ¿no? Al contrario, eh, es analizar muy bien todos los medicamentos perdón, todos los alimentos que tú... Hay personas que tienen migraña que ningún alimento se los detona, pues adelante, tal vez viene por otro tipo de estímulos, ¿no? Sí, sí, en eso tiene razón, que cada uno tiene que ser consciente de lo que le hace bien y le hace mal y tomar partido en eso para que evitemos que lleguemos a la migraña. Pasando al siguiente bloque, ahora vamos a contestar preguntas sobre los tratamientos que hay y el alivio. Que un espectador nos mandó ahorita una pregunta que ¿qué es lo que se recomienda para aliviar los dolores intensos de cabeza? Ok. Aquí hablamos de dolor intenso de cabeza, o sea, no de migraña, por así, por lo que entiendo, pero pues de todos modos, en cualquiera de los dos, bien importante que para evitar este tipo de dolor, pues justamente tengamos, no a la medida que se pueda, un buen estilo de vida, desde que comamos adecuadamente, que no me voy a cansar de decir que la dieta es la base de la salud, pues justamente tener como este mantenimiento en las tres esferas de salud que mencionamos, ¿no? Uh -huh. Y bien importante, si tienen duda, consúltense porque al final, si tú eres las guías oficiales, ¿no? Marcan que debemos irnos primero por paracetamol, después naproxeno y después ibuprofeno. Pero ¿qué pasa si soy alérgico a estos tres? ¿No? Entonces tengo que tomar un medicamento específico para mí. ¿Qué pasa si ya probé estos tres y ninguno me funciona? Pues nos vamos al siguiente escalón de tratamiento. Siempre hay soluciones, incluso para pacientes que tienen migrañas, que dentro de estos síntomas acompañantes está la intolerancia en la vía oral, o sea, que vomito, ¿no? Imagínate un paciente que tiene un dolor de migraña espantoso, que de verdad el dolor de migraña llega a ser incapacitante y que aparte, debido a esa serie de factores inflamatorios en la cabeza, llega a generar vómito,
no le vamos a dar una pastilla. Por supuesto que no la va a tolerar, se va a vomitar en ese momento. Entonces hay incluso opciones intramusculares, ¿de acuerdo? Opciones, eh, cualquier inyectado se llama parenteral. Hay ese tipo de opciones. Por eso es bien importante que individualicemos tratamientos para cada uno de ustedes. Claro, y aquí me salta una duda, ¿qué pasa con las personas que suelen tomar mucho pastillas de estas las comerciales que alivian migraña? O sea, llega un punto donde el organismo, yo entiendo que como que se ajusta y ya no es, esa pastilla ya no le va a hacer nada. O sea, estas personas que se automedican constantemente pueden empeorar su condición. Tiene bloqueado el micrófono. Perdón, ahí estaba en mute. Sí llega a generar cierta tolerancia, ¿no? Entonces, por eso el tratamiento para la migraña en específico, de aquí no sé si alguien tenga tratamiento para migraña, no es como que te venden la caja de pastillas de 30 tabletas, ¿no? De repente yo he visto presentaciones de ibuprofeno de hasta 40 tabletas de ibuprofeno en un frasquito. No, los tratamientos abortivos para la migraña ya en específico sin mencionar marcas, pero hay tratamientos en específico que vienen de dos pastillitas, que vienen de tres tabletas, que lleguen de cinco, de ocho tabletas, porque son tratamientos o preventivos. Desafortunadamente, como decíamos al inicio, no es una enfermedad que se cura, no, es una enfermedad que al momento no se va a curar. Pero dependiendo del tipo de migraña, sí hay medicamentos que llegan a interrumpir la crisis migrañosa o te tomas la tableta cuando tengas el aura, ¿no? Y podemos evitar llegar a la crisis. Y eso sí es bien importante, que podamos nosotros identificar todos los tipos de migraña y justamente hacerle caso por eso a la prescripción de mi médico. Ok, sí, es que es muy importante. O sea, yo tengo conocidos que de repente andan en la bolsa con sus frasquitos de pastillas para la migraña y se las toman casi como si fueran dulces. Entonces, es preocupante de repente ver que se están ingiriendo tanto y sabiendo que puede acudir a una consulta para que le den un tratamiento específico, pues yo creo que sería la mejor opción. Igual para las demás personas que nos estén escuchando ahorita, tómenlo en cuenta. O sea, no solo es irte a la fácil, ir a comprar tu medicamento que dice que lo alivia en un momento, porque pues sí te lo va a aliviar, pero a lo mejor te trae complicaciones a futuro. Exactamente. Sí, no, y al final dentro de todas estas cuestiones recuerden que cualquier cosa que le metamos a nuestro cuerpo puede tener efectos secundarios. Entonces, a mí me ha tocado ver también pacientes que, como tú dices, van por la vida con su bolsa de pastillas y lejos de que me preocupe la migraña, si checamos a este paciente, ahora trae una gastritis por abuso de medicamentos o otro tipo de cuestiones, ¿no? Síndromes extrapiramidales, donde ya tienen alteraciones a nivel neurológico por algunos abusos de medicamentos, entonces sí llega a ser muy complejo. Entonces, al final, por favor, vayan a consulta. Y que ahorita tomando todo esto que decimos de medicarse mucho y tener dolores constantes, ¿hay alguna relación en que el sufrir tanto migraña o tomar tanto medicamento pueda afectarte a nivel, digamos, cerebral, provocarte algo mayor? Eh, ¿Cómo a qué se refiere? ¿Cómo a tomar tanto medicamento? Sí, la pregunta es así directa, es, ¿los dolores de cabeza constante me pueden afectar mentalmente? O sea, ¿puedo desarrollar algún padecimiento? Ok, pues realmente no. Si aquí estamos hablando de una migraña, generalmente no se agravan por más fuerte que llegue a ser el dolor de cabeza, no tienden a agravarse. Es muy raro pacientes que de repente lleguen a presentar alguna otra complicación grave, ¿no? Que al analizarlo, al final de cuentas, sí hay puntos en donde ya te debemos de referir a este paciente a un ámbito hospitalario incluso cuando presenta síntomas o signos de alarma, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante que por eso vayan a esta consulta para que podamos ver todas las características y en dado caso, ¿sabes qué? Esto ya no parece una migraña, puede ser otra cosa. Mandamos estudios, mandamos cualquier otro tipo de cuestión, ¿no?
Sí, sí, eso es muy claro y hay que tener mucho cuidado de no dejar pasar síntomas tan graves, porque como nos comenta, puede desarrollar algo que se pudo haber solucionado a tiempo, bueno, haberse tratado mucho antes. Alguien aquí en el foro nos está compartiendo un poco de su historia. Nos dice que yo sufro migraña desde los 11 años y ahora tengo 34. Hace 10 años me hicieron una resonancia magnética y tuve espacios grises en donde parecía que había tenido paro cerebral, pero el neurofisiólogo mencionó que es por los episodios que he tenido y lo que me ha funcionado hasta el momento es identificar los precursores y entre esos equilibrar mis emociones y tomar mucha agua. Sí, pues al final de cuentas volvemos a lo mismo, identificar todas estas cuestiones, ¿no? Y sí, justamente cuando una migraña de repente ya es muy compleja de tratar, que de repente hemos ocupado mil y un medicamentos, el neurólogo justamente es quien nos puede ayudar en esta valoración, ¿no? Entonces, sí, al final regresamos que son cuestiones emocionales, controlar esas emociones, al final tener un buen estilo de vida es lo que nos va a ayudar. Sí, y dentro de todos estos tratamientos que pueda haber, existen algunos que sean remedios, digamos, caseros o más naturales que den una solución eficiente. Pues dentro de los métodos que de repente hacemos, pues justamente puede ser el meterme a bañar, ¿no? Ponerme en un cuarto sin luz. Definitivamente ponerme tal vez algunos audífonos o encerrarme en un cuarto que no haya ruido, porque esta sensibilidad de repente a ciertos factores puede desencadenar o agravar el dolor. Entonces, todas esas cuestiones que ustedes de manera inconsciente cuando tienen un dolor de cabeza llegan a hacer, pues si les funciona, adelante, ¿no? O sea, es bien importante, como lo mencionábamos, o meto mis piecitos en agüita fría o tibia o caliente, ¿no? El agüita con sal, me tomo un tecito, me pongo tal vez, unos sonidos de lluvia. Hay pacientes que me dicen, ¿sabes qué? Yo abro cualquier, plataforma de reproducción de audio o de video y pongo sonido de lluvia, sonido de tormenta, sonido del bosque, ¿no? Y tienden a generar este estado de reposo. Sí los hay. Lo que sí es bien importante, no se automediquen. Eso sí, si la vecina les ha dicho, es que yo me tomo un té de no sé cuántas hierbas, ojo, no sabemos qué alteraciones pueda tener, ¿no? Porque generalmente los pacientes que tienden a tomar alguno, en específico de la migraña, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Me tomo mi pastilla, me lleno de pastillas a veces, si es que no he tenido bien este diagnóstico y no tengo bien mi tratamiento abortivo, me tomo cualquier número de pastillas o cualquier pastilla que me dijeron y aparte me tomo el té de no sé qué hierbas. Híjole, al nivel hepático podemos causar muchas, muchas reacciones. La mayoría de los medicamentos que tomamos por vía oral tienen un metabolismo hepático. Y si aparte le metemos un té de algunas hierbas, hay hierbas que también interactúan con ciertos medicamentos y me causan una falla hepática. Entonces, mucho cuidado nada más con ese tipo de remedios. Ante la duda, vaya mejor a una consulta. Sí, igual tomando este camino sobre los remedios caseros, nos comparten en el foro de una persona que padece migraña y que su abuela siempre le decía que poner una cebolla al lado de su cama le contrarrestaría el dolor. Nos comenta que algunas veces ha funcionado, pero ¿esto tiene alguna base científica o fue solo como casualidad? Pues no sé, yo lo consideraría casualidad, ¿no? Porque realmente, o al menos yo, no he visto alguna literatura que evidencie tal vez algún tipo de relación directamente con alguna molécula de la cebolla, con la disminución de ciertos factores proinflamatorios a nivel neuronal. Yo consideraría que fue casualidad, pero habría que estudiarlo. Claro, y ya partiendo a la recta final, dentro de las últimas preguntas que tenemos es, ¿cuáles son los síntomas más comunes que pueden tener las personas que tienen migraña? Para saberlo, de entre los que nos preguntan es si ver lucecitas es uno de estos y qué tan seguido es normal tener migrañas. Digamos, hasta qué punto hay que preocuparse y acudir con un especialista. Ok, eso es muy, muy, muy importante también. Cuando decimos que es migraña, pues para empezar, no normalicemos como esta parte de tener dolor, ¿no? Porque hay mucha
gente que ha llegado a generar esta resistencia y decir, no, pues nada más es un dolor de cabeza y pobres, están sufriendo todo el día, todos los días con dolores de cabeza y no quiero tomar medicamentos. No, es bien importante que en cuanto a la migraña está descrita simplemente dos, o es episódica o es crónica, ¿no? Episódica es que no te dura más, en 15 días no presentas muchos eventos, ¿no? O, por el contrario, crónica, si ya dura, si durante 15 días hay muchos episodios, pueden tener pacientes migraña por 15 días seguidos, eso ya es una migraña crónica, ¿no? Entonces, nada más hay que nosotros saber clasificar el tipo de migraña porque hay diferente tratamiento, o se usa un tratamiento abortivo o se puede utilizar un tratamiento profiláctico, ¿no? Este, eh, pero en este caso hay que saber clasificar síntomas acompañantes. Sí, el ver lucecitas puede ser un síntoma acompañante o puede ser incluso un síntoma de aura, que quedamos que es previo a que te dé el dolor, ¿no? Y como mencionamos al inicio, el aura puede ser de diferentes maneras, un aura sensorial, un aura del lenguaje, ¿no? Entonces aquí hay que saber identificar, bien importante, escuchen a su cuerpo, vean y traten de identificar si ese dolor de cabeza, si ya les llegó, pues ni modo, o sea, vamos a tratar de calmarnos, tomarse su medicamento abortivo y de ahí, si ustedes empiezan a notar alguna cuestión, que de repente siento este hormigueo, que de repente tengo de repente mareo, ¿no? Que me sabe la boca un poquito raro, tal vez. Hay personas que llegan a tener esta aura muy rara, pero llega a pasar o estas lucecitas y a los pocos minutos están presentando un dolor de cabeza intenso, pues probablemente sí sea un aura y es en el momento en el que hay que tomarnos el tratamiento profiláctico para evitar una crisis. Correcto, doctor. Entonces, bueno, yo quedo muy, claro de muchas dudas que tenía sobre la migraña. Espero que igual la audiencia que nos está escuchando ahorita haya tenido la misma resolución de dudas y ya saben, para cualquier cosa que lleguen a tener, algún síntoma, alguna duda, tienen mi doc online y pueden consultarse y ahí se les podrá dar pues atención personalizada para que sus síntomas pues sean atacados directamente. Claro que sí, sí, no duden en poder agendar y con mucho gusto nosotros vamos a poder resolver también todas sus dudas, pues ya más en específico a ustedes, a su estilo de vida, a pues todo lo que los rodea a ustedes, ¿no? Y pues muchas gracias por invitarme a este webinar. Un gusto, doctor. Al final les va a llegar una encuesta que nos va a ayudar mucho a nosotros para saber qué otros temas podemos tratar y resolver las dudas de lo que lleguen a tener. Entonces, al final, estén pendientes y agradecemos mucho su asistencia. Nos vemos, un gusto, bye bye.